El continente sudamericano lleva décadas buscando una ruta terrestre eficiente entre sus dos costas. Uno de los tramos más críticos de esa conexión está a punto de cerrarse, literalmente. Sí, a punto. Faltan 21 metros nada más. El puente internacional de la Bioceánica sobre el río Paraguay unirá las localidades de Carmelo Peralta, en el Chaco paraguayo, y Puerto Murtinho, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Con 1.294 metros de longitud y financiado por Itaipú Binacional, se encuentra a días nada más de que los tableros de los dos países, ¿no?, las sendas de hormigón de un lado y del otro, se toquen por primera vez. Este puente es la pieza clave del Corredor Bioceánico de Capricornio, una ruta de más de 2.400 kilómetros que atravesará Brasil, Paraguay y el norte de Argentina y Chile, conectando los puertos atlánticos del sur de Brasil con los puertos chilenos de Antofagasta, Iquique y Mejillones, que dan al Océano Pacífico. El corredor promete reducir hasta 10 días los tiempos de traslado, transporte entre Brasil y los mercados de Asia-Pacífico. ¿Qué cambiará en la región cuando este corredor quede operativo? ¿Cuánto falta todavía para que sea una realidad comercial, no solo una obra civil? ¿Y a Uruguay cómo lo afecta? ¿Lo beneficia o lo perjudica en la medida que esta ruta no pasa por nuestro territorio? Vamos a conversar en los próximos minutos con Didier Olmedo, embajador de la República de Paraguay en Montevideo, con quien estuvimos hace pocas semanas. El embajador Olmedo es además coordinador del Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y Logística de ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Embajador Olmedo, buen día, gracias por acompañarnos otra vez. Muy buenos días, muy agradecido por esta oportunidad de estar en contacto con su gran audiencia, a su entera disposición. Empecemos por la noticia de estos días, una noticia que en realidad acá pasó bastante desapercibida. El puente de la Bioceánica está a 20 metros de cerrarse, de completarse. ¿Qué significa ese momento para ustedes, los paraguayos? ¿Es un hito simbólico? A ver, ¿cómo lo ubican? No, por supuesto que es un hito histórico. Hasta hace poco, este puente que va a unir el departamento de Alto Paraguay, en el Chaco paraguayo, con el estado de Mato Grosso do Sul, hasta hace poco tenía solamente 1 kilómetro de carretera pavimentada. Y ese kilómetro era un aeropuerto, es decir, ningún camino era utilizable en todo momento, ¿verdad? Y ese trazado del corredor bioceánico, como nosotros lo hemos iniciado, nombrado, ¿verdad?, significa un cambio importante para toda una región, ¿verdad? Usted había mencionado casi 2.500 de conexión entre Atlántico y Pacífico, una reducción pero significativa de los tiempos para llegar a la costa del Pacífico. Entonces, esta es una decisión impulsada más por los gobiernos regionales. Hay que decirlo, fui coordinador de Paraguay en la redacción de la Declaración de Asunción sobre Corredores Bioceánicos que dio inicio a este proceso. Enseguida me gustaría que nos concentráramos en el corredor bioceánico, en el proyecto macro. Pero entonces, yo le preguntaba específicamente ahora sobre este puente. Yo le decía, ¿es un hito simbólico o una vez que se cierre ya va a empezar a funcionar y ya va a tener un impacto ahí, en esa zona directa? Sin lugar a dudas, ¿verdad? Las regiones fronterizas siempre son muy activas, ¿verdad? Y mismo habiendo un río de por medio, esas zonas de Brasil y de Paraguay tienen un intercambio interesante, especialmente en la producción ganadera. Hay brasileños teniendo estancias en el lado paraguayo, hay paraguayos que tienen también negocios en el lado brasileño. Ese puente va a ser un elemento de
inmediata interconexión para actividades productivas, actividades económicas en esa región, entonces va a haber todo un cambio. En esa zona Paraguay tiene, en el centro del Chaco paraguayo, un grupo de colonias menonitas que son exponentes muy importantes de la economía paraguaya, en la producción de alimentos, en la producción de productos agrícolas. De ahí que entonces este puente inmediatamente va a tener ese efecto. Es lo que podría decir con respecto a este puente, ¿verdad? El único que tiene Paraguay y Brasil sobre el río Paraguay, un puente internacional, ¿verdad? Paraguay tiene 3 puentes sobre el río Paraguay hasta la fecha, ¿verdad? Pero todos dentro del territorio paraguayo. Este es el primero, naturaleza internacional y con Brasil. ¿Cuándo está prevista exactamente la inauguración del puente, de este puente de la Bioceánica? No hay indicación aún de una fecha precisa. El avance de las obras hablaban de ir concluyendo a mediados de este año. Está en una región muy especial, eso es casi la parte sur del Pantanal brasileño, del Pantanal que comparten Brasil, Paraguay y Bolivia. Entonces, tiene unas complejidades en sus accesos. Se tuvieron que hacer obras muy importantes para llegar a la zona del río Paraguay, tanto desde el lado brasileño como desde el lado paraguayo, ¿verdad? Probablemente, yo no sé si inmediatamente va a poder entrar en funcionamiento el puente, porque seguramente el tablero del puente es el que está a días de estar concluido, ¿verdad? Pero seguramente habrá que completar algunas obras en los accesos, probablemente para habilitarlo. Sí. Podría estimar que tal vez en el transcurso de este año pueda ocurrir esa inauguración y habilitación del puente. Bien, y ahora sí ubiquemos a ese puente en el contexto, en el conjunto. Expliquemos el corredor bioceánico en su totalidad. No todo el mundo conoce el trazado. Pusimos hace un rato un mapa, podemos volver a ponerlo. ¿Desde dónde y hasta dónde va? ¿Qué países atraviesa? ¿Cuáles son los puntos críticos? Muy bien. El corredor permite unir en sus extremos el puerto de Santos, o los puertos de Santos y Paranaguá en el Atlántico brasileño, con los puertos de Antofagasta, Mejillones, Iquique, en el norte de Chile, pasando en primer lugar por Paraguay y por Argentina. Paraguay, en el Chaco, une 3 departamentos: el departamento de Alto Paraguay, el departamento de Villa Ayes y el departamento de Boquerón. Hay un trazado aproximado de 600 kilómetros de una carretera que se está construyendo, una primera etapa de 270 kilómetros entre Carmelo y Peralta, digamos que en la costa de este puente, con Loma Plata, en el centro del Chaco paraguayo, 270 kilómetros que ya está habilitado desde hace más de un año, y un tramo de alrededor de 300 kilómetros también que se está construyendo entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo. En Paraguay va a tener vinculación este corredor con Carmelo Peralta, a Cruce Centinela, Filadelfia, Mariscal Estigarribia, Cruce Don Silvio, Pozo Hondo, que serían localidades del Chaco paraguayo, ¿verdad?, que estarán sobre ese corredor. Y luego el cruce a Argentina entre Pozo Hondo y Misión La Paz. Misión La Paz ya en la provincia de Salta, en Argentina. Luego de Misión La Paz, 140 kilómetros hasta Tartagal, une una carretera que viene desde Bolivia, desde Santa Cruz de la Sierra hasta Salta, y luego esa carretera va hacia el sur, viniendo hasta Salta, hasta Jujuy, y permitiendo la utilización de 2 cruces en la cordillera de los Andes, que serían Jama, que está en la provincia de Jujuy, en Argentina, y Sico, en la provincia de Salta, que conectan con Baquedano,
San Pedro del Atacama, creo que es otra región, para conectarse con estos puertos del norte de Chile que le mencionaba, Iquique, Antofagasta y Mejillones. Está claro que conoce en detalle el proyecto del corredor bioceánico. Ha ido mencionando todas las localidades que veíamos en el mapa. Capaz que podemos ponerlo incluso un poco más para que los que nos siguen a través de la emisión en video tengan la gráfica a la vista. Ese es el trayecto, esos son los puntos icónicos por los que va pasando. ¿Iba a agregar algo más usted? El hecho de que ya es un trazado que ya contaba con carreteras en Brasil, una carretera viniendo de Campo Grande hasta Puerto Murtinho, que ya estaba hecha, ¿verdad? Y la carretera que viene de Bolivia, Salta, y la conexión de Salta-Jujuy con el norte de Chile, que eran carreteras que ya estaban, que se están mejorando en sus condiciones como para hacer un sistema de transporte. La gran obra se tuvo que hacer y se está haciendo en Paraguay. Y ahí la intervención de Itaipú Binacional, que es un emprendimiento hidroeléctrico binacional entre Paraguay y Brasil, que además de haber financiado el puente de la integración que une sobre el río Paraná las localidades de Foz de Iguazú y Presidente Franco, que fue inaugurado a fines del año pasado, que ha sido habilitado recientemente. También Itaipú financió ese puente y ahora también financia el puente entre Carmelo Peralta y Puerto Murtinho. Ese dato quizás sorprende a una parte de nuestra audiencia que no se imagina a una represa binacional financiando otras obras de infraestructura. Así es, fueron emprendimientos que tienen valor de cerca de 100 millones de dólares cada uno, que fueron financiados por Itaipú Binacional. Entonces, un poco eso es lo que podríamos decir respecto a lo físico. La pretensión. Una pregunta antes de seguir. Sí. De todo ese trayecto que usted acaba de describir, ¿qué es lo que falta? ¿Cuánto efectivamente ya está construido o mejorado de la infraestructura vial y qué es lo que está pendiente a esta altura? Bueno, está concluida en Paraguay la construcción de esa carretera de más de 600 kilómetros, iniciada en Carmelo Peralta y concluida en Pozo Hondo. La construcción se ha dividido en 3 etapas. Una primera etapa que le decía de Carmelo Peralta hasta Loma Plata, que ya está habilitada, inaugurada, de 270 kilómetros. Se está trabajando hoy en la tercera etapa, entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo, unos 200 kilómetros aproximadamente, y estaría faltando un tramo de unos 80 kilómetros entre Cruce Centinela, Filadelfia, Mariscal Estigarribia, en el centro del trazado paraguayo, ¿verdad? ¿Y en los otros países? En el tramo Misión La Paz, en Argentina, en la provincia de Salta, hasta Tartagal, unos 140 kilómetros, también estaban realizándose trabajos ahí. Hubieron algunas cuestiones con las comunidades indígenas que se tuvo que atender, aspectos vinculados a ambiente y compañía que estaban siendo atendidos en estos trabajos, ¿verdad? Y había un tramo de la conexión Baquedano-Sico en Chile que estaba pavimentándose, ¿verdad? Pero prácticamente en Argentina la conexión que permitía también conectar con Bolivia, que ha manifestado su interés de sumarse al corredor bioceánico, es totalmente factible con esa carretera que viene desde Santa Cruz de la Sierra hasta Salta. Entonces, básicamente el grueso de las obras de este corredor han sido realizadas en territorio paraguayo, están siendo realizadas en territorio paraguayo. Y entonces, ¿qué fecha se estima para que el corredor bioceánico esté realmente operativo? Yo estimo que a finales del año próximo podrían estar concluidas estas obras, como son carreteras, están supeditadas a todo el régimen de contrataciones públicas, licitaciones. En el caso Paraguay, en el tercer tramo que hoy está en desarrollo,
dividió nuevamente en 3 tramos y ubicó a 3 empresas para trabajar en simultáneo y avanzar con más celeridad en el desarrollo de esa obra. Yo estimo de que para fines del año que viene podrían estar concluidas todas las obras, ¿verdad? Y entonces, cuando eso se dé, ¿qué cambio ocurrirá? Concretamente, ¿cuánto tiempo puede llevar el traslado de una carga en un escenario realista que cruce el continente por este corredor desde Brasil hasta Chile? Bueno, se había mencionado que en su momento el tiempo estimado en el cruce serían de unos 5 o 6 días por transporte carretero, ¿verdad? Entonces, por eso es que se está hablando como un sistema de transporte y no solo una obra de infraestructura, para permitir algo que es muy determinante en el plazo, en el tiempo de transporte de nuestros productos, que es el cruce fronterizo y las operaciones de aduana, ¿verdad? Entonces, Sí, en esos cruces se va a jugar buena parte del partido. Ahí pueden ocurrir demoras, trancazos, etcétera. Es que eso es lo que se pretende. Se pretende que sea un sistema que tenga una normativa común, que se ampare en derechos reconocidos internacionalmente, como libertad de tránsito, libertad de circulación, como era otro, igualdad de trato, una serie de elementos, y jugar muy de mano con la tecnología, ¿verdad? Hacer que esté vigente ya en el marco de ese sistema el rastreo satelital, precintos electrónicos, anticipo de la documentación aduanera por vía digital, llevar a lo largo del corredor el trazado extendido de fibra óptica para tener la conectividad digital igualmente, ¿verdad? Un poco eso es lo que se está pretendiendo. Hemos trabajado, tiene su virtud este proyecto porque desde el inicio, desde el primer día de la declaración de Asunción sobre corredores bioceánicos, se ha involucrado a la empresa y se ha involucrado a la academia, ¿verdad? Han participado en los grupos de trabajo representantes de estos sectores que son muy dinámicos y son muy activos y apoyan el desarrollo del proyecto muy efectivamente. Como usted decía, bueno... A ver, usted mencionaba, el trayecto insumiría unos 5 días de costa a costa, y eso implicaría, ¿es correcto?, hasta 10 días de ahorro con respecto a los tiempos actuales. Porque, si yo entiendo bien, hoy la carga tiene 2 alternativas para ir de un océano al otro, ¿no? Una es ir por abajo, por el estrecho de Magallanes, la otra es ir por arriba, por el canal de Panamá. Sí, pero hay otro elemento más determinante, ¿verdad? Salir desde el centro del continente para las costas marítimas es todo un desafío, ¿verdad? Costas del... gente de Mato Grosso do Sul decía que sacar su producción por Paranaguá, llegar a Paranaguá, salir desde Paranaguá, para luego ir o a Magallanes o a Panamá, implicaba 45 días. Impresionante, ese dato es muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces no olvidemos que también está la hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná para asistir a todas las regiones del centro del continente. Sí, eso deja abierta una pregunta que quiero plantearle ahora después, que es Uruguay, ¿no? El impacto en Uruguay, cómo juega, cómo se engancha, cómo sincroniza Uruguay con ese proyecto. Pero usted marcaba entonces ese otro aspecto a tener en cuenta, ¿no? Lo que pasa para las zonas mesopotámicas estrictamente. Exactamente. El transporte desde el centro hasta los puertos de ultramar, por decirlo, ¿verdad? Entonces,
Hay otra opción que le digo de 45 días entre Campo Grande y Paranaguá. Se presenta la opción de la hidrovía que hace que en 8 días ese cargamento pueda estar en Montevideo, en los puertos del Río de la Plata, y a partir de ahí ver la ruta de ultramar, ¿verdad? Ya sea por el sur o por el norte, ¿verdad? Se ha tropezado con alguna dificultad en su momento por congestión del canal de Panamá, y todo eso un poco para ver, definitivamente, ¿verdad? El corredor va a poder transportar cierto tipo de carga. Otro tipo de carga siempre va a tener que utilizar el transporte fluvial, por ejemplo, marítimo. Y la gran mayoría de nuestras exportaciones son de volumen, como minerales o como cereales, granos. O sea, materiales que se transportan a granel. A granel, de gran volumen, que por su costo no podrá probablemente ser transportado por camiones. Y hay otra cuestión que vamos a tener que ir construyendo para la habilitación de este sistema, es la adecuación de los puertos chilenos del norte de Chile, que tienen una especialidad en minerales, pero no en agroalimentos. Probablemente eso va a tener que trabajarse. Tal vez se tenga que trabajar en el calado de los puertos del norte de Chile, para adecuar a los buques que transportan nuestros granos, nuestra soja. Entonces yo veo mucha complementariedad en este sistema, el corredor bioceánico con la hidrovía, porque... Enseguida, si le parece, volvemos con ese tema en la segunda parte de la entrevista. ¿En qué punto de su avance se encuentran las obras que conducirán a el corredor bioceánico Capricornio, que unirá el Océano Atlántico con el Océano Pacífico acá en América del Sur? Ese es el tema del que estamos conversando con Didier Olmedo, embajador de la República de Paraguay acá en Montevideo. La noticia es de estos días. Faltan literalmente unos metros para que culmine la construcción del puente sobre el río Paraguay que unirá el Chaco paraguayo con el estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Cuando se junten las dos sendas de hormigón, la de un lado y la del otro, que hoy están separadas por solo 20 metros, se habrá completado la pieza más simbólica de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de América del Sur, el Corredor Bioceánico de Capricornio, que conectará el Océano Atlántico con el Pacífico atravesando 4 países. Ese es el tema de nuestra entrevista con el embajador de Paraguay en Montevideo, Didier Olmedo. Señor embajador, ya quedó dicho, el Corredor Bioceánico de Capricornio, que está en plena construcción y que va a culminar, va a estar pronto aparentemente sobre fines del año próximo, es una ruta de más de 2.400 kilómetros que atravesará Brasil, Paraguay, el norte argentino y Chile, conectando los puertos atlánticos del sur de Brasil con los puertos chilenos de Antofagasta, Iquique y Mejillones que dan al Océano Pacífico. Esa es la esencia, y a partir de la información que hemos estado volcando, los oyentes hacen sus preguntas. Por ejemplo, tengo acá a un oyente que quiere saber, más allá de que evidentemente es muy importante, esta infraestructura que se está preparando, que va a tener las ventajas que usted exponía en cuanto al ahorro de tiempo, en particular a efectos del transporte de un enorme set de mercaderías. La pregunta es, ¿por qué una carretera y no una vía férrea? ¿No hubiese sido más lógico una vía férrea? Hasta por cuestiones ambientales, plantea Luis. Está previsto en el trazado y hay una previsión en la franja de dominio, la ampliación o la complementación del corredor carretero con una vía férrea. Hubieron propuestas, hubieron proyectos, solo que el costo del sistema ferroviario es mucho mayor que la construcción de carreteras, ¿verdad? Pero esa posibilidad está contemplada y hay
diversos capitales, diversas manifestaciones hubieron de poder concretar esa doble modalidad de este corredor, ¿verdad? Entonces, no, eso no se descarta, y repito, en la franja de dominio, por lo menos en el tramo paraguayo, hay una interconexión. Hay otro elemento también, pero que no duplicar, para conocimiento de este oyente. Ya hay una interconexión ferroviaria hoy, recordando de que hay un trazado de trenes desde Santos hasta Corumbá en Brasil, y de Corumbá hasta Santa Cruz de la Sierra hay interconexión ferroviaria. Lo mismo que desde Santa Cruz de la Sierra hasta Salta y hasta Buenos Aires también hay conexión ferroviaria. Así que, de hecho, hoy lo que serían distancias mayores, pero hay un sistema ferroviario que tal vez lo que necesite sería una actualización, un ayornamiento, nada más, pero repito de que específicamente para el corredor bioceánico hubieron consultas, hubieron propuestas, y no se descarta esa posibilidad. Bien. Eso podría decir con respecto. Bien, y los oyentes habrán escuchado la lista de países que esta ruta va a recorrer. Dijimos Brasil, Paraguay, el norte de Argentina y Chile. En esa lista no figura Uruguay. Entonces, ¿usted qué dice a propósito de las consecuencias para nuestro país? ¿Ese corredor bioceánico podrá ser aprovechado de alguna forma por Uruguay? ¿Le quitará carga, por ejemplo, a la hidrovía y puertos de nuestro país, como el de Nueva Palmira o el de Montevideo? Uno de los principios que guiaron la definición de este corredor fue la multimodalidad, ¿verdad? Y la complementariedad entre los diversos sistemas y modos de transporte. Yo estimo personalmente que esto puede tener un efecto muy positivo para Uruguay, porque va a ser el corredor bioceánico, tanto desde el lado brasileño como del lado argentino, el lado paraguayo, van a ser colectores de carga para la hidrovía, que va a llegar hasta puertos uruguayos. Nueva Palmira llega la hidrovía, el trazado de la hidrovía llega hasta Nueva Palmira, las cargas llegan, algún tipo de carga llega también hasta Montevideo, ¿verdad? Pero lo mismo, cargas uruguayas por la hidrovía van a poder subir hasta Carmelo Peralta, hasta Puerto Murtillo, para su transbordo hacia el corredor bioceánico y los puertos del norte de Chile, ¿verdad? A mí me parece que hay un efecto ahí positivo, tanto para las cargas uruguayas como las cargas del interior de la región, que serán colectadas por este corredor. Hasta hoy no lo teníamos, y podrían ser, de acuerdo al tipo de carga, como le decía, algún tipo de carga que definitivamente no va a poder utilizar el corredor, ya sea por costo, ya sea por volumen, continuará utilizando la hidrovía con los beneficios para los puertos uruguayos. Yo veo un efecto muy positivo, no veo competencia, sino veo complementariedad, ¿verdad? Así es que esa es la visión que se tuvo de un principio cuando se buscó el corredor. El corredor no es un corredor que va solamente hacia los puertos de Chile. Se ha insistido en que sea un corredor bioceánico, ¿verdad? Esa es la naturaleza de este proyecto, que sea de naturaleza multimodal, y que sea un complemento de otras vías de transporte, ¿verdad? Y justamente para completar el contexto, yo recién preguntaba del corredor bioceánico hacia abajo, preguntaba por Uruguay, el papel de Uruguay, el impacto en Uruguay. Ahora miro el corredor bioceánico hacia arriba, hacia el norte. Señala uno de nuestros oyentes, Álvaro, que Perú está manejando la posibilidad de unir el puerto de Chancay con Iquitos y continuar desde allí para la costa de Brasil.
A ver, ubiquemos de qué está hablando el oyente. Se refiere al puerto de Chancay, una terminal portuaria de alta capacidad, localizada justamente en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, a 75 kilómetros al norte de Lima, reconocido como el primer puerto inteligente y automatizado de Sudamérica. Es una infraestructura que ha tenido una inversión fuerte proveniente de Asia y en particular de China, y busca impulsar la conectividad de Perú con mercados internacionales. Esa fue una apuesta fuerte de China en Perú, bueno, y obviamente una apuesta fuerte de Perú mismo. Que hay que entender que podría haber otro corredor que se sumara a este que venimos comentando. Sí, en el ámbito de lo que históricamente se llamó primero IRSA, luego se llamó Cosiplan y después se llamó Prosur, y, digamos que foros de concertación en materia de integración física y de infraestructuras. La región sudamericana está dividida en diversos ejes de integración y desarrollo. Son varios en América del Sur y totalmente es posible la interconexión, especialmente en la cuenca amazónica, ya sea con Ecuador, Colombia, Perú, mismo la posibilidad también con Bolivia, que alguna vez se habló de trenes, de integración ferroviaria. En el caso de los países del Mercosur, y nosotros estamos involucrados en este eje interoceánico central, se llama el primero, que digamos que vincula a Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina, Chile. Tenemos el eje Mercosur-Chile, donde sí está Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, con Chile para obras en Chile. Y otro eje del norte-sur es el eje de la hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces, Uruguay está contemplado en estos proyectos, y si hablábamos de integración ferroviaria, hay movidas interesantes que se están dando, especialmente en Argentina, en la rehabilitación del ferrocarril Urquiza, que podría permitir una interconexión con el proyecto uruguayo de llegar con conexión ferroviaria desde Paso de los Toros hasta Salto Grande, que es un plan en el cual se está trabajando, entiendo, ¿verdad? Yo escuché nada más. Sí, es una posibilidad que está en carpeta a partir de la obra que ya se realizó, la construcción del ferrocarril central, que llega justamente desde Montevideo hasta Paso de los Toros, continuar ese trazado para ese giro que usted recién estaba mencionando. Mire que desde Chile, desde Antofagasta, hay conexión ferroviaria, Ferronor en Chile, con TAC, trenes argentinos de carga, que vienen cruzando en Socompa y llegan hasta Güemes en Salta, y desde Güemes hay una inversión china, una concesión china para el tren Belgrano Cargas, que desde Salta llega hasta Resistencia, hasta el río Paraguay. El sistema Urquiza contempla la posibilidad de la renovación del sistema Urquiza, contempla la posibilidad de un puente ferroviario al sur de Resistencia, Barranqueras, hasta donde llegan digamos que la provincia de Corrientes, y luego un trazado que podría estar llegando hasta Paso de los Libres, Uruguayana, no recuerdo bien, ¿verdad? Pero permitiría perfectamente. Hoy el sistema Urquiza está renovándose en sus tramos, permite llegar a la localidad de Posadas, en Argentina, que está unida a Paraguay, la ciudad de Encarnación, con un puente San Roque González, contemplando que ya cuenta con un trazado ferroviario. Entonces, la integración ferroviaria es un gran desafío que va a ser probablemente el siguiente paso en nuestra integración física regional. Creo que ha sido muy conveniente en esta entrevista poder darle una mirada global a lo que está ocurriendo con estas obras de infraestructura. Están todas interconectadas, ¿no? Sí, y escuchándolo a su vez recordaba un comentario suyo de hace pocos días,
o pocas semanas, con motivo del aniversario del Tratado de Asunción, usted decía: la integración regional es la única respuesta válida ante las contingencias de un mundo convulsionado, ¿no? Estaba aludiendo a las tensiones geopolíticas, al cuestionamiento del multilateralismo. Si nos va bien, mejor integración; si nos va mal, mejor integración, mayor integración, pero no hay, por lo menos eso desde la perspectiva paraguaya, que es una economía menor, ¿verdad?, carente de litoral. Pero le digo, hay elementos muy importantes en este proyecto, muy interesante en este proyecto del corredor, que le digo, no es solo una obra de infraestructura más. No queremos que se repita de nuevo ver en las fronteras kilómetros de colas de camiones esperando para cruzar. Entonces, con esa visión se está trabajando en ALADI, estamos trabajando en estos temas, estamos en contacto con la Organización Mundial de Aduanas, que nos ayuda en nuevos mecanismos, nuevas fórmulas para facilitar este tipo de iniciativas. Estamos escuchando a el sistema TIR, que es un sistema de registro de cargas, justamente para facilitar los flujos, y básicamente el tema es utilizar la integración física para facilitar el comercio. Básicamente son elementos que nortean nuestro trabajo, ya sea a nivel Mercosur, porque Mercosur también tiene un grupo de trabajo en materia de infraestructura, en materia de ALADI, porque ALADI concentra, al amparo del artículo 14 del Tratado de Montevideo, el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, la TIT, ¿verdad? Un poquito es la norma que guía en este tipo de actividad, ¿verdad? Entonces, es un objetivo ineludible. Tenemos que encontrar rutas para que nuestros productos lleguen a los mercados internacionales, y la logística es un elemento determinante de nuestra competitividad. Didier Olmedo, embajador de la República de Paraguay en Montevideo, representante de Paraguay ante ALADI y el Mercosur también. Le agradezco su presencia otra vez esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias y a las órdenes. Volvemos a conversar en cualquier momento. Cuando guste.